Owen Cross había estado despierto durante aproximadamente 47 minutos antes de recordar su propio nombre, lo que el personal médico le aseguró que en realidad era bastante bueno considerando la gravedad de su trauma neural. El poseedor del récord anterior, un ingeniero de minas que se había acercado demasiado a un pozo de gravedad sin blindaje, había tardado 3 horas y seguía insistiendo en que su nombre era Timothy, lo cual hubiera estado bien, excepto que en realidad era Gerald. El techo del ala médica era blanco, agresivamente blanco. El tipo de blanco que sugería que alguien había perdido una pelea con un catálogo de pinturas y simplemente se dio por vencido, señalando la página en blanco y diciendo, esa en todas partes. Owen no había estado mirando durante lo que el cronómetro decía que eran 6 días, aunque su recuerdo de esos días se sentía como tratar de contener agua en un colador. Hubo impresiones, voces, la cálida presión de una mano controlando su pulso, la nauseabunda dulzura de los nutrientes sintéticos que se introducían directamente en su torrente sanguíneo a través de una vía intravenosa que parecía inquietantemente perteneciente a una película de ciencia ficción antigua. La estación Terminus tarareó. Eso fue lo que nadie mencionó sobre vivir en un puesto diplomático del tamaño de una ciudad pequeña. Nunca estuvo en silencio. El sistema de soporte vital funcionaba con un ritmo que se volvía casi hipnótico una vez que dejabas de luchar contra él. Un patrón de respiración para una estructura que albergaba 17.000 almas de 6 especies diferentes. Todos ellos suspendidos en la oscuridad entre el espacio humano y Velare, esforzándose mucho por fingir que la cooperación mutua estaba funcionando mejor de lo que realmente era. «Estás despierto», dijo una voz. Waon volvió la cabeza lentamente porque el movimiento rápido aún hacía que la realidad se inclinara de lado de manera desagradable para encontrar a una mujer parada junto a su cama, revisando la lectura holográfica que se proyectaba desde un dispositivo delgado en su palma. Y la respuesta de su pupila es simétrica hoy, lo cual es una mejora con respecto a ayer, cuando su ojo izquierdo parecía pensar que estaba funcionando de manera independiente como un organismo separado. ¿Lo fue? La voz de Owen salió más áspera de lo esperado, como si hubiera estado haciendo gárgaras de arena. ¿Era qué? ¿Trabajas de forma independiente? ¿Debería preocuparme que mi ojo desarrolle sensibilidad y solicite el divorcio? La comisura de su boca se movió ligeramente. Anotaré el aumento de la función cognitiva y el retorno de la respuesta del humor en su gráfico. Si eso es realmente una mejora es discutible. Ella era Velaray. El cerebro de Owen, todavía reconstruyéndose, se tomó un momento para procesar los detalles. Piel del color de un cielo justo después del atardecer. Ese tono particular de azul que no era del todo púrpura, no era del todo vígaro, existía en algún punto intermedio con una tenue luminiscencia que sugería biología que él no entendía. Su cabello era dorado, no rubio, en realidad. El oro metálico y la captura de la dura iluminación médica se retiraron en una trenza que cayó más allá de sus hombros. Y sus oídos en aumento a través de dorados cabellos eran largos y elegantes, llegando a puntos delicados que sugirió que los elfos de la ascendencia. Si los elfos habían evolucionado en un planeta con un 30% de mayor gravedad y de estrellas binarias. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Preguntó Owen, que parecía la pregunta responsable, aunque lo que realmente quería saber era si el dispensador de comida todavía olía débilmente a desinfectante, porque su último recuerdo antes del accidente era comer algo supuestamente parecido a pollo y preguntarse si accidentalmente le habían servido suministros médicos. 7 días te atraparon en un pliegue espacial cerca del cinturón de asteroides de Carrion. Su computadora nave intentó compensar y terminó empujando su nave a través de un bolsillo de espacio comprimido que no debería haber estado allí de acuerdo con ninguna de las cartas. Ella se movió alrededor de la cama con la práctica de la eficiencia, la comprobación de los monitores que Owen no podía leer, hacer pequeños ajustes en el equipo que no conocía. Tienes la exposición a la radiación y a tus neuronas temporalmente olvidó cómo hablar unos con otros. Podría haber sido mucho peor. ¿Cuánto peor? Timoteo Gerald peor. Owen se rió, entonces inmediatamente se arrepintió como sus costillas se le informó de que estaba riendo aún no aprobados en la lista de actividades. Eso es reconfortante. Estoy Owen, por el camino, ya que mis neuronas están, al parecer, de vuelta en los términos y han confirmado que es mi nombre real. Sé que está en tu carta. Soy enfermera. Escuchen. Hizo una pausa, pareció considerar algo y luego agregó. Me lo has preguntado 2 veces antes, pero tu formación de memoria estaba deteriorada. Espero que esta vez se quede. Dios, lo siento. No lo estés. Fuiste muy educado al respecto las 2 veces. La segunda vez preguntaste si Lesen estaba escrito con una I o una I porque querías hacerlo bien. Levantó una silla, un mueble real, no el asiento estándar de la estación de emisión que se sentía como sentarse en geometría, y se sentó, estudiando su rostro con el tipo de atención enfocada que sugería que estaba buscando signos específicos. ¿Recuerdas el accidente en sí? Owen cerró los ojos, trató de perseguir el recuerdo. Recuerdo las alarmas, la computadora NAV gritándome con esa voz realmente crítica que tiene,
como si personalmente la hubiera ofendido al volar hacia una física imposible. Y luego la luz, demasiada luz, como si alguien hubiera volteado el universo al revés y estuviera viendo el lado equivocado de todo. Poético. El especialista en radiación estará encantado. Le encanta cuando los pacientes pueden articular sus experiencias. Leeson tomó una nota en su bloc de datos, moviendo los dedos por la interfaz holográfica con rápida precisión. Necesitará al menos otra semana de tratamiento, posiblemente 2. Terapia de regeneración neural, monitoreo continuo, probablemente algo de rehabilitación física. Una vez que estemos seguros de que su cerebro recuerda cómo decirle a sus piernas que funcionen correctamente. Entonces, estoy atrapado aquí. Estás atrapado aquí, confirmó ella. Pero su voz no era cruel. Aunque hay lugares peores para quedarse atascado, la estación tiene excelentes jardines hidropónicos y tiene permiso para caminar. 17 variedades de plantas terrestres y 23 especies de velare. Todos ellos creciendo en los mismos domos ambientales a través de lo que los botanistas describen como cooperación agresiva. Eso suena como una metáfora de toda esta estación. Absolutamente lo es. Ella se puso de pie, metiendo el bloc de datos debajo del brazo. Volveré en 2 horas para revisar tus signos vitales de nuevo. Si necesita algo antes de esa fecha, el botón de llamada está a su derecha. Trate de no necesitar nada dramático. Hemos tenido suficiente emoción esta semana sin que los pacientes decidan desarrollar complicaciones repentinas con fines de entretenimiento. Durante los días siguientes, Owen descubrió que el tiempo se movía de manera diferente cuando estaba sanando. Horas estiradas y comprimidas, la conciencia entrando y saliendo como una señal de radio mal sintonizada. Pero gradualmente el mundo volvió a enfocarse. Pasó de la cama a la silla a caminatas cortas alrededor del ala médica, sus piernas recordando su propósito con creciente confianza. Los otros pacientes se convirtieron en caras conocidas. Un anciano humano que se recuperaba de una cirugía cardíaca que se quejaba constantemente de la comida pero comía cada bocado. Un joven ingeniero de velare con un brazo roto que parecía demasiado alegre por todo el asunto. Un comerciante que había sufrido un accidente de transbordador y pasaba la mayor parte del tiempo haciendo negocios a través de comunicaciones holográficas a pesar de las protestas del personal médico. Y estaba Leeson, sus turnos se convirtieron en la estructura con la que Owen midió sus días. Rondas matutinas donde verificó su progreso de regeneración neuronal con un equipo que parecía una corona de luces. Visitas nocturnas donde actualizó sus cuadros y le preguntó sobre sus niveles de dolor con un desapego clínico que no ocultaba una preocupación genuina. Ella habló con él, lo que él sospechaba que no era un protocolo médico estándar, pero apreciaba más de lo que él admitiría. Ella le contó sobre el sistema estelar binario de la estación, cómo cambiaba la luz según el sol dominante, creando crepúsculos que cambiaban de ámbar a violeta en el transcurso de las horas. Ella explicó la música velara, que aparentemente usaba armónicos que los humanos no podían escuchar, pero que podían sentir como vibraciones en sus huesos. Ella hacía bromas sobre los dispensadores de comida. Todavía olían a desinfectante. Ella confirmó porque los protocolos de limpieza compartían el mismo sistema de circulación y nadie había descubierto cómo solucionarlo. Al 7º día, Owen se despertó sintiéndose casi humano de nuevo. Sus pensamientos venían en líneas rectas en lugar de curvas. Sus recuerdos se alinearon en el orden cronológico adecuado. Y podía caminar hasta el baño sin sentir que la gravedad artificial de la estación lo estaba acosando personalmente. Cuando Leeson llegó a su turno de noche, él estaba sentado en la cama, leyendo en un bloc de datos en lugar de mirar fijamente a nada mientras su cerebro se reiniciaba. Mírate, dijo, genuina calidez en su voz. Prácticamente recuperado. No lo maldigas. Estoy bastante seguro de que mis neuronas todavía están teniendo reuniones de comité para comprometerse plenamente con la conciencia. Ella se rió. Risas reales, no el reconocimiento cortés que el personal médico dio a los pacientes con intentos de humor. Y Owen se sentía absurdamente orgulloso de sí mismo. Ella se movió para revisar sus signos vitales, pero él notó de inmediato que algo era diferente. Su uniforme. El personal médico rotaba a través de varios colores, diferentes tonos que denotaban diferentes departamentos y deberes en un sistema que Owen no entendía completamente. Hoy, Leeson vestía de un morado intenso, casi violeta, el color intenso y llamativo contra su piel azul crepuscular, captando las luces del techo de una manera que parecía brillar. Owen sonrió, sintiéndose más el mismo de lo que se había sentido en días, y habló sin pensar. Te ves perfecta en este color. Las palabras fueron casuales, amistosas, el tipo de observación que cualquiera podría hacer. Solo un cumplido, nada más. Escucha, se congeló a mitad de camino, su bloc de datos deslizándose entre sus dedos. Ella lo atrapó antes de que cayera, pero apenas. Y cuando ella lo miró, sus ojos estaban muy abiertos con algo que Owen no podía identificar, pero que instintivamente sabía que era significativo.
Su rostro azul crepuscular cambió a algo más pálido, la tenue luminiscencia de su piel parpadeaba como una vela al viento. Ella empezó, luego paré. Su mano extendió la mano, encontró la pared, presionada contra ella como si la gravedad artificial de la estación hubiera fallado repentinamente. Owen se incorporó más erguido, la alarma interrumpió su agradable estado de ánimo. Escucha, ¿estás bien? Ella no respondió. Ella solo lo miró fijamente y en sus ojos Owen vio conmoción, confusión y algo más. Algo que le hizo caer el estómago, aunque no entendía por qué. La doctora Sarah Dance apareció en cuestión de segundos, materializándose junto a la cama de Owen con el tipo de velocidad que sugería un excelente momento o que había estado observando desde la estación de enfermería. Era humana, de mediana edad, con mechas grises en su cabello oscuro y la expresión perpetuamente exhausta de alguien que había estado manejando crisis médicas al momento del despido durante demasiado tiempo como para sorprenderse por mucho. Excepto que ahora parecía sorprendida, sus ojos saltaban entre el rostro confundido de Owen y escucha pálido. Escuchen. La mano de Sarah fue al hombro de la enfermera, estabilizándola. ¿Qué ha ocurrido? ¿Necesitas sentarte? Estoy bien, dijo Lesen, pero su voz sonó tensa, como si estuviera forzando las palabras a través de un pasaje estrecho. Solo necesito un momento. ¿No estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Sarah miró a Owen y algo hizo clic detrás de sus ojos. Su expresión cambió de preocupación a comprensión naciente, luego a algo que podría haber sido una diversión reprimida si la situación no fuera tan claramente grave. No. ¿Qué le dijiste? Owen sintió que se había perdido varios pasos cruciales en una conversación. Solo dije que se veía perfecta en ese color, el morado. ¿Es eso lo que dije que estaba mal? Sarah cerró los ojos brevemente, y Owen podría haber jurado que la escuchó contar hasta 10 en voz baja. Escucha, ¿quieres que lo haga? No, puedo escuchar enderezada, claramente tratando de recomponer su compostura profesional como alguien que recoge papeles esparcidos con un fuerte viento. Necesito revisar el inventario en la sala de suministros. Con permiso. Ella se fue rápidamente, no corriendo del todo, pero lo suficientemente cerca como para que la alarma de Owen se intensificara. Miró a Sarah, que ahora se tocaba las sienes con los dedos como si estuviera evitando un dolor de cabeza. ¿Qué acaba de pasar? ¿De alguna manera la insulté? Intentaba ser amable. Te juro que no. No la insultaste, Sarah interrumpió, y luego pareció reconsiderar. Bueno, no exactamente. Es complicado. Owen, ¿qué sabes sobre las prácticas culturales Velare con respecto al color? Absolutamente nada más allá del hecho de que aparentemente los tienen, y simplemente violé uno. Sarah se acercó a la silla que Lesen había abandonado, se sentó pesadamente y estudió a Owen con la expresión de alguien a punto de dar una noticia que reorganizaría fundamentalmente la comprensión de alguien de su situación actual. Bien, lección cultural rápida. Y necesito que mantengas la calma mientras te explico esto porque tu monitor de frecuencia cardíaca acaba de dispararse y técnicamente todavía te estás recuperando de un trauma neuronal. Eso no me hace sentir más tranquilo. Punto justo. Ella se tomó un respiro. En Vela y la cultura, los colores no son solo las opciones estéticas. Están profundamente significativo, vinculado a la identidad, la resonancia emocional, personal de la esencia. Existen textos filosóficos acerca de la relación entre el color y la conciencia en su cultura, la mayoría de las cuales no entiendo por qué hacen referencia a las frecuencias armónicas de los seres humanos no pueden percibir. Bueno, Owen dijo lentamente. Pero solo me dijo que ella se veía bien en púrpura. Eso no es normal, ¿verdad? Los seres humanos se complementan en colores todo el tiempo. Correcto. Pero no dijiste que se veía bien. Dijiste que se veía perfecta en ese color. Sarah se inclinó hacia adelante, su voz bajó ligeramente, aunque la cama ocupada más cercana estaba a 3 habitaciones de distancia. En la cultura Velar decirle a alguien que se ve perfecto en un color específico no es un comentario sobre la moda. Es una declaración. Estás diciendo que ves su naturaleza esencial por completo, que su ser y tu percepción se alinean tan impecablemente que incluso la luz que toca su piel parece orquestada por el universo mismo. Es filosofía poética y ella hizo una pausa claramente tratando de encontrar la palabra correcta y básicamente una propuesta de matrimonio envuelta en una sola. Owen sintió que le salía sangre de la cara. Lo siento. ¿Qué? Accidentalmente le propusiste matrimonio a tu enfermera. La compostura profesional de Sarah se resquebrajó ligeramente. Una sonrisa tirando de su boca a pesar de su obvio intento de permanecer seria. No es gracioso. Sé que no es gracioso, pero tu cara ahora mismo lo es. No es gracioso. La voz de Owen salió más alta de lo previsto. Sarah, no lo hice, no lo estaba, solo estaba siendo amigable, conversando. Los humanos hacen eso. Comentamos cosas.
Es interacción social básica. Yo sé. Yo sé. Levantó las manos plácidamente. Es un malentendido cultural y honestamente en la gran tradición de las relaciones velares humanas. Ni siquiera está entre las 10 cosas más incómodas que han sucedido en esta estación. El año pasado, un diplomático humano intentó estrechar la mano de un embajador durante lo que aparentemente fue un periodo matutino sagrado. Y el incidente político resultante requirió 3 semanas de disculpas formales. Eso no me hace sentir mejor. Debería ser un poco. Al menos no provocaste un incidente interestelar. Sarah miró hacia la puerta por la que había desaparecido la escucha, aunque definitivamente activaste algo. El resto del turno de Lesson transcurrió en un estado de exquisita incomodidad que Owen no había experimentado desde que tenía 16 años y accidentalmente le dijo a su maestra de historia que la amaba cuando quería decir que amaba su estilo de enseñanza. Lesson regresó después de 20 minutos, con su máscara profesional firmemente en su lugar y completó sus tareas con una eficiencia rígida. Revisó sus signos vitales, actualizó sus gráficos, ajustó su horario de medicación, todo mientras mantenía un contacto visual cortés y hablaba en tonos clínicos mesurados que sugerían que había encerrado cada emoción detrás de una puerta muy segura y había tirado la llave. Su regeneración neuronal está progresando bien, dijo. Estudiando la lectura holográfica del escáner con un enfoque intenso. El Dr. Vance revisará los resultados mañana y determinará si podemos reducir su frecuencia de tratamiento. Escucha, realmente lo siento. No sabía que nunca lo habría hecho. Está bien. Su voz era perfectamente agradable, perfectamente controlada. Los malentendidos culturales ocurren con frecuencia en una estación como esta. No se hizo daño, excepto que sus manos temblaron ligeramente mientras actualizaba su gráfico, apenas perceptible a menos que estuvieras observando de cerca. Owen estaba observando de cerca. Podemos hablar de ello si quieres, se ofreció con cuidado. Siento que al menos debería. No hay nada que discutir. Terminó sus notas con movimientos rápidos y precisos. Hiciste una observación basada en tu propia cultura, Marco. Reaccioné en base a la mía. Ambos son válidos. Ninguno de los dos está equivocado. Y ahora avanzamos profesionalmente. Metió el bloc de datos debajo del brazo, logró una sonrisa que no llegó a sus ojos. Te veré mañana para tu evaluación matutina. Después de que ella se fue, Owen se acostó en su cama y miró fijamente el techo agresivamente blanco, sintiendo que de alguna manera había fallado en una prueba que no sabía que estaba tomando. El ala médica se instaló en su ciclo nocturno, las luces se atenuaron y el zumbido constante del soporte vital bajó a una frecuencia más baja. En la cama, 3 habitaciones más arriba, el anciano con mal corazón roncaba. En algún lugar del pasillo, el equipo médico sonaba con un ritmo constante. El bloc de datos de Owen se sentó en la mesita de noche y, después de 20 minutos de debate mental, lo detuvo y comenzó a buscar en la base de datos cultural de la estación. Velar aduana significado del color declaraciones tradicionales. Los resultados fueron densos, llenos de terminología que no entendía y referencias a conceptos filosóficos que aparentemente requirieron años de estudio para comprenderlos por completo. Pero el principio básico surgió con bastante claridad. El color era comunicación en la cultura velar, un lenguaje en sí mismo. Y lo que Owen había dicho, lo que él pensaba que era un cumplido desechable, tenía un peso que no podría haber imaginado. Había más. Aprendió que la declaración de color perfecta era considerada anticuada por los más jóvenes, algo de la poesía clásica y las costumbres antiguas que la mayoría de las personas modernas encontraban demasiado formal. Pero aún se reconocía, aún tenía significado, aún hacía que los corazones se detuvieran cuando alguien lo decía. La respuesta adecuada si el sentimiento era mutuo era nombrar un color a cambio. Tu color para ellos completando el reconocimiento. Si el sentimiento no era mutuo, reconocías el honor pero vestías diferentes colores en su presencia en el futuro. Una amable negativa que todos entendieron. Owen pensó en el uniforme morado de Lesson. Me preguntaba si tendría la opción de usarlo mañana. Se preguntó si elegiría deliberadamente otra cosa como respuesta. La enfermera del turno nocturno, un hombre tranquilo de Velarat llamado Todd, que se movía por el ala médica como un fantasma, pasó en algún momento para revisar los signos vitales de Owen. Fue profesional, eficiente y no miró a Owen a los ojos más de lo necesario, lo que de alguna manera se sintió peor que si hubiera dicho algo. La historia se había extendido. Por supuesto, se había extendido. 17.000 personas en una estación donde lo más emocionante que solía suceder era que los dispensadores de comida se descompusieran y Owen le hubiera propuesto matrimonio accidentalmente a su enfermera. Probablemente fue el evento de entretenimiento más destacado del mes. La mañana llegó con un amanecer artificial. Los sistemas de iluminación de la estación aumentaron gradualmente para simular el amanecer natural, a pesar de que estaban rodeados por el negro del espacio y las estrellas binarias a las que no les importaban los ritmos circadianos humanos.
Owen había dormido mal, sus sueños llenos de colores que no podía nombrar y conversaciones en idiomas que no hablaba. Cuando la doctora Sarah Vance llegó para las rondas en lugar de Listen, se sintió aliviado y decepcionado por las medidas que no pudo calcular. Ella solicitó ajustes de horario, dijo Sarah sin preámbulos, verificando los datos de monitoreo nocturno. No es una transferencia que requieren de trámites y explicaciones que nadie quiere lidiar con él, pero ella va a trabajar diferentes turnos durante un tiempo cubriendo otras secciones de los médicos del ala. Usted todavía verla, solo con menos frecuencia. Que probablemente sea la mejor, Owen dijo, tratando de decir eso. Probablemente. Sarah le dio una mirada que sugería que sabía que no significa en absoluto. Su terapia física, que comienza hoy. Centro de Rehabilitación, nivel 3, sección B. ¿Crees que puedes caminar allí sin que tus neuronas organicen una rebelión? Solo hay una forma de averiguarlo. El centro de rehabilitación era más grande de lo que Owen esperaba. Un amplio espacio lleno de equipos diseñados para la fisiología de múltiples especies. El aire espeso con el aroma de lo que sea que usaron para limpiar las alfombras y el sonido de las personas trabajando en sus diversas recuperaciones. La fisioterapeuta de Owen era una mujer humana llamada Rodríguez que aparentemente había competido en atletismo cero antes de que una lesión en la rodilla terminara con su carrera y la redirigiera a ayudar a otros a reconstruir sus cuerpos. Era alegre, implacable y parecía ofenderse personalmente porque los músculos de Owen olvidaban cómo funcionar correctamente. Tu pierna izquierda está flácida, anunció después de verlo intentar un ejercicio básico de coordinación. Dile que deje de avergonzarte y participe. Pasaré el mensaje. Entre ejercicios, Owen conoció a otros pacientes en varios estados de recuperación. El comerciante de Velare con el brazo roto por el accidente del transbordador, su nombre era Keyeven, encontró la historia de Owen absolutamente hilarante y ofreció consejos no solicitados sobre las costumbres de cortejo de Velare que en su mayoría parecían diseñadas para hacer que Owen se sintiera más incómodo. Deberías apoyarte en él, sugirió Kevin, sonriendo de una manera que mostraba demasiados dientes. Finge que fue intencional. Cortéjala adecuadamente. Comprométete realmente con la vid. La historia será mucho mejor en las fiestas. No estoy tratando de tener una historia para fiestas. Estoy tratando de recuperarme de la radiación cósmica accidental y no complicar la vida de nadie. Demasiado tarde para ambos. Creo que el horario revisado significó que Owen vio escuchar al pasar breves intersecciones en pasillos y puertas que se sintieron coreografiadas para minimizar la interacción real. Ella asentía cortésmente, ofrecía una sonrisa profesional y continuaba hacia donde se dirigía con un propósito que sugería asuntos médicos urgentes a la espera. Owen no podía decir si los asuntos urgentes eran ficciones reales o convenientes. Sospechaba lo último, pero no pudo probarlo. Al tercer día de esta cuidadosa evitación, Owen fue autorizado a dar paseos supervisados por las secciones residenciales de la estación. Rodríguez había declarado que su coordinación era aceptable para alguien cuyo cerebro recientemente olvidó cómo hacerlo y lo envió con instrucciones de caminar durante 30 minutos sin caerse ni experimentar lo que ella llamó eventos neurológicos emocionantes. Owen tomó la explanada principal siguiendo la curva del anillo exterior de la estación, donde los paneles de las ventanas ofrecían vislumbres del sistema estelar binario. Dos soles encerrados en su eterna danza. Una amarilla blanca y feroz, la otra más pequeña y ámbar, creando sombras que caían en dos direcciones dependiendo de cuál fuera ascendente. La explanada estaba ocupada durante la mitad del ciclo, llena de residentes de la estación que se ocupaban de sus vidas, humanos y velar en su mayoría con una dispersión de otras especies de los sistemas cercanos. Un grupo de niños velar pasó corriendo, riendo en esas frecuencias armónicas que le dolían agradablemente los dientes a Owen. Un comerciante humano estaba discutiendo con un comerciante sobre el tipo de cambio de algún producto que Owen no reconoció, ambos gesticulando enfáticamente mientras claramente disfrutaban de la negociación. La vida sucede en la intersección de mundos. Owen se encontró en los jardines hidropónicos. Listen había mencionado enormes cúpulas ambientales donde las plantas terrestres y la flora velare crecían en cooperación agresiva tal como ella había dicho. El aire era espeso y húmedo, rico en oxígeno de una manera que lo hacía ligeramente apagado. Los tomates crecían junto a algo que parecía helechos morados pero olía a canela. El trigo se balanceaba junto a las plantas con hojas plateadas que resonaban suavemente cuando el sistema de ventilación hacía ciclos. Una anciana velarita estaba cuidando una sección de flores azules, tarareando algo que Owen sintió en el esternón más de lo que escuchó con los oídos. Las flores de que se están floreciendo a principios de este año, dijo alguien detrás de él, y Owen se volvió para encontrar a un hombre más velero de su edad, vestido con el uniforme gris de mantenimiento de la estación. Por lo general, esperan hasta que el sol ámbar sea dominante durante al menos 6 ciclos, pero creo que los tomates los están confundiendo. Horario de luz diferente. ¿Se confunden las plantas? Preguntó Owen. Esto sí. Son muy obstinados sobre sus condiciones de crecimiento.
El hombre extendió su mano en la costumbre humana que Owen apreciaba. Soy Reo. Mantuve los sistemas ambientales para esta sección, lo que principalmente significa discutir con las plantas sobre sus elecciones de vida. Se sacudieron y Owen se presentó, preparándose para el inevitable reconocimiento. Llegó, pero más suave de lo esperado. Solo un ligero ensanchamiento de la del ferrocarril de ojos, un indicio de una sonrisa. Ah, tú eres el uno con el color de la situación. ¿Está todo el mundo en esta estación consciente de mi situación de color? Más o menos. No tenemos mucho entretenimiento aquí. El mes pasado, lo más emocionante que sucedió fue que los dispensadores de alimentos en la sección 7 comenzaron a producir todo en forma de cubo, incluida la sopa. Y nadie pudo entender por qué durante 3 días. Rel hizo un gesto hacia un banco cerca de un racimo de rosas de tierra. ¿Te importa si me tomo mi descanso aquí? He estado recalibrando los sensores de humedad durante 4 horas y estoy empezando a olvidar cómo se siente el aire seco. Se sentaron y Owen se sintió agradecido por la conversación que no fue el personal médico preguntando sobre sus niveles de dolor o los fisioterapeutas criticando su ética de trabajo en las piernas. Ryle habló sobre la estación, sobre el delicado equilibrio de mantener los sistemas diseñados por 3 filosofías de ingeniería de especies diferentes, sobre el momento en que una reparación de rutina creó accidentalmente una fluctuación de gravedad localizada que hizo que todos en la sección 12 caminaran sobre el techo durante 6 horas. ¿Cuánto tiempo llevas en Terminus? Preguntó Owen. 8 años. Vine aquí recién salido de la universidad, joven e idealista. Pensé en ayudar a cerrar la brecha entre nuestros pueblos a través del noble arte de asegurarme de que los inodoros fluyan correctamente tanto en los cuartos humanos como velares. La sonrisa de Ryle era autocrítica. Resulta que eso es realmente muy importante para la diplomacia. Nadie se siente cooperativo cuando la tubería está rota. Eso es probablemente cierto en la mayoría de las relaciones. Hablando de relaciones, Ryle dijo que inmediatamente levantó una mano. Lo siento, me prometí a mí mismo que no lo mencionaría, pero aparentemente soy malo para cumplir mis promesas. ¿Puedo preguntar, realmente no sabías lo que estabas diciendo para escuchar? Oh, adentro. Completamente despistado. En mi defensa, los humanos no tienen sistemas elaborados de declaración basados en colores. Tenemos frases como, ¿te dolió cuando caíste del cielo? Y creemos que eso es vergonzoso. Son vergonzosos, confirmó Ryle. Pero al menos son claramente intencionales. Lo que dijiste que escucharas, hizo una pausa, parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado. La declaración de color perfecta es vieja, como muy vieja. Desde el periodo de la poesía clásica hasta cuando la cultura era más formal, más ritualizada. La mayoría de las personas de mi edad nunca lo dirían porque se siente demasiado pesado, demasiado compromiso en muy pocas palabras. Pero todo el mundo todavía sabe lo que significa. Todos todavía lo sienten cuando lo escuchan. Lo he deducido de la reacción de Lesson y de la subsiguiente cadena de chismes de toda la estación. La cuestión es, continuó Reo, recostado contra el banco. No son solo las palabras, es la especificidad. No solo la felicitaste en general. Nombra el color exacto. Dijo que era perfecta en eso. Ese nivel de atención, esa precisión de observación, sugiere que la has estado notando. ¿Realmente notándola? No solo en la forma en que notas a un profesional médico que te mantiene con vida. Owen abrió la boca para protestar y luego se detuvo. ¿La había estado notando? Pensó en esperar sus turnos, en la forma en que había comenzado a registrar el tiempo según sus llegadas, en cómo las conversaciones con ella hicieron que la recuperación se sintiera menos como una espera y más como una curación. No lo sé, admitió finalmente. Tal vez lo estaba. No lo estaba examinando tan de cerca porque pensaba que solo estaba siendo amigable con alguien que estaba siendo amable conmigo. A veces amigable es como comienza. Ryle se paró estirándose. De todos modos, debería volver a mis sensores antes de que decidan amotinarse e inundar toda esta cúpula. Pero Owen, ten paciencia con ella. Escucha bien en su trabajo. Realmente bien. Y ella ha trabajado duro para construir una reputación aquí. Una relación con un paciente, especialmente un paciente humano, cuando las relaciones humanas de Velara todavía se observan con tanto cuidado, podría complicarle todo. Ella no te está evitando porque está ofendida. Ella te está evitando porque tiene miedo. ¿De qué? De significarlo de vuelta. Owen pasó el resto de su caminata dándole vueltas a esa conversación en su mente como una caja de rompecabezas sin una apertura obvia. Regresó al ala médica para encontrar el lugar en un caos controlado. No es un caos de emergencia, sino el tipo de ocupado que sucedía cuando varios pacientes necesitaban atención simultáneamente y el personal estaba escaso. Se retiró a su habitación, permaneciendo fuera del camino, e intentó leer en su bloc de datos, pero no pudo concentrarse. Lesson apareció durante el turno vespertino, luciendo cansado de una manera que iba más allá del agotamiento físico.
Ella miró sus órganos eficiente de los movimientos, preguntó el estándar de preguntas sobre el dolor y el malestar, y estaba casi terminado cuando Owen decidió que una cuidadosa evitación fue peor de lo incómodo de la honestidad. ¿Podemos hablar?, él preguntó. En realidad hablar, no de los profesionales médicos de la versión en el que tanto pretender que el otro día no sucedió. Su mano todavía en los datos de la almohadilla. Owen, sé que estás ocupado. Sé que esto es complicado. Sé que accidentalmente dije algo que tiene peso en su cultura que no entendí y probablemente todavía no entiendo completamente, incluso después de leer la mitad de la base de datos cultural de la estación a las 2 de la mañana. Él se tomó un respiro. Pero también sé que evitarnos el uno al otro durante la próxima semana o dos hasta que me den de alta no hará que esto sea menos incómodo. Solo lo hará incómodo por más tiempo. Lesson permaneció en silencio durante un largo momento, su rostro azul crepuscular y legible. Luego se detuvo sobre la silla, se sentó y parte del rígido profesionalismo en sus hombros disminuyó ligeramente. Tienes razón. Esto es que he estado manejando esto mal. Lo ha estado manejando como alguien cuyo paciente accidentalmente hizo algo culturalmente significativo y está tratando de mantener límites profesionales mientras lo procesa. Eso me parece bastante razonable. Eso sería, dijo en voz baja, si eso fuera todo lo que estaba procesando. Los sonidos ambientales de Medical Wings llenaron el silencio entre ellos. El zumbido del equipo, las voces distantes, el suave timbre de un monitor en algún lugar del pasillo. Owen esperó, sin presionar, y finalmente Listen continuó. La declaración de color perfecta no es solo anticuada. Es raro. Incluso en los tiempos clásicos, incluso cuando era más común, era algo que se podía decir una vez en la vida si tenías la suerte de sentirlo. Porque no es solo elogiar la apariencia de alguien. Está diciendo que ves más allá de la superficie hacia algo esencial, algo verdadero sobre su naturaleza que se alinea con tu propia percepción tan perfectamente que incluso las cosas incidentales como el color que usan parecen inevitables. Ella lo miró directamente, sus ojos luminosos sosteniendo los suyos. Se suponía que no lo ibas a decir en serio. Fue un accidente, un malentendido cultural, y lo sé, pero los accidentes aún pueden sentirse reales en el momento en que ocurren. Y yo, ella se detuvo, reinicié. Me quedé paralizada porque una parte de mí quería que lo dijeras en serio, lo cual es completamente inapropiado dado que eres mi paciente y yo soy tu enfermera. Y hay alrededor de 17 éticas profesionales diferentes que estaría violando incluso considerándolas. No voy a ser tu paciente para siempre, dijo Owen en voz baja. No, pero ahora eres mi paciente y eso importa. Se puso de pie, metiendo el bloc de datos debajo del brazo de nuevo, ese gesto familiar de retirada. Necesito saber algo y necesito que respondas honestamente. ¿Cuándo dijiste lo que dijiste sobre el color, querías decir algo al respecto? ¿Algo en absoluto? ¿O fueron realmente solo palabras vacías, observación amistosa, el tipo de cosas que le dirías a cualquiera? Que Owen pensó en mentir, en tomar el camino fácil que les permitiría a ambos avanzar limpiamente. Pero las palabras de Rao resonaron en su mente. A veces, así es como comienza la amistad, y en cambio se encontró siendo honesto. No sé a qué me refería en tu contexto cultural porque no sabía que ese contexto existía, pero había estado esperando tus cambios. Me di cuenta cuando no estabas aquí. La recuperación se sintió diferente cuando eras tú quien me controlaba, como si se tratara menos de esperar a que mi cuerpo se arreglara y más de eso. Buscó las palabras correctas, más sobre tener una razón para estar presente. Entonces, no, tal vez no estaba completamente vacío, pero tampoco puedo afirmar que entendí lo que estaba diciendo. Lesson se quedó muy quieto, y Owen no pudo leer su expresión. Finalmente, ella asintió una vez, con un pequeño movimiento brusco. Gracias por ser honesto. ¿Eso mejora o empeora las cosas? Realmente aún no lo sé. Se dirigió hacia la puerta y luego hizo una pausa. Por si sirve de algo, he estado vistiendo de morado toda la semana. No porque tuviera que hacerlo. Rotamos los colores, pero hay flexibilidad. Yo lo elegí. Ella se fue antes de que Owen pudiera entender lo que eso significaba. Pero algo en su pecho se sentía más ligero y pesado al mismo tiempo, como que Ope y Fear habían decidido compartir el mismo espacio y aún estaban negociando los términos. Owen pasó los siguientes 2 días en un estado de optimismo cauteloso que le resultaba desconocido y ligeramente peligroso, como pararse sobre hielo que podría ser lo suficientemente grueso como para soportar su peso, pero que también podría agrietarse en cualquier momento. Su regeneración neuronal continuó progresando. Rodríguez declaró que su coordinación era casi aceptable para un humano funcional y comenzó a hacer planes sobre lo que haría una vez que fuera dado de alta. Archive informes sobre la anomalía espacial. Haga arreglos para que su barco sea remolcado a una instalación de reparación. Averigüe a dónde ir a continuación, ya que la navegación de carga era su trabajo y su barco era actualmente una pieza de metal dañada muy costosa.
Los turnos de Lesson se superponían con sus horas de vigilia con mayor frecuencia, ahora, aunque aún no estaba claro si eso fue intencional o una coincidencia. Su interacción se mantuvo profesional, pero se sintió menos cuidadosamente construida, más natural. Ella le habló de un festival cultural velare que se avecinaba y que transformaría la mitad de las áreas comunes de la estación en algo que ella describió como un hermoso caos organizado. Él le contó sobre crecer en una estación de carga mucho más pequeña que Terminus, donde lo más emocionante que sucedió fue cuando el gato mascota de alguien se soltó en la bahía de carga y aterrorizó un cargamento de pescado muy caro. ¿Atraparon al gato? Escuche, preguntó, verificando las lecturas del escáner neuronal con una mano mientras tomaba notas con la otra. Eventualmente, resultó que había comido aproximadamente 30 libras de salmón premium y estaba demasiado lleno para funcionar de manera efectiva. Mi padre tuvo que reembolsar a la compañía naviera y comimos salmón durante 6 meses seguidos porque hizo que le dieran los productos dañados al costo. Hay una lección allí sobre las consecuencias en los gatos. Creo que la lección es que los gatos no se arrepienten y lo volverán a hacer si se les da la oportunidad. Al tercer día, la Basecom médica fue destrozada por alarmas que sonaban como si el universo gritara. Owen estaba en el centro de rehabilitación cuando sucedió a mitad del ejercicio y el bloc de datos de Rodríguez se iluminó con notificaciones de emergencia antes de que entrara en funcionamiento el sistema de alerta de toda la estación. Brecha de contención en el laboratorio de investigación 7, dijo, ya moviéndose hacia la puerta. Quédate aquí. No toques nada. Trate de no tener una emergencia médica mientras todos están ocupados. Pero quedarse quieto duró aproximadamente 4 minutos antes de que Owen viera al personal médico pasar corriendo por la entrada del centro de rehabilitación y su curiosidad superó su sentido de autoconservación. Lo siguió a una cuidadosa distancia, con las piernas más firmes que hace una semana, pero aún sin ser del todo confiable. La escena en la bahía médica fue un pandemonio controlado. Los investigadores con trajes contaminados se apresuran a descontaminar. Estaciones de clasificación instaladas en el corredor principal. El doctor Vance gritando órdenes mientras simultáneamente trata las quemaduras químicas de alguien. Y escucha, de pie en el centro, todo como el ojo de una tormenta, dirigiendo el tráfico con una autoridad tranquila que Owen nunca había visto antes. Pasó de ser la enfermera gentil y ligeramente reservada que revisaba sus signos vitales a alguien dominante y brillante que se movía entre pacientes con absoluta confianza, tomando decisiones con el tipo de claridad que provenía del entrenamiento y la experiencia que cristalizaba en crisis. Escucha, necesito ayuda con esta. El doctor Vance llamó desde el otro lado de la bahía donde un investigador de Velare estaba sentado en una camilla. Su piel púrpura crepuscular modelada con parches más oscuros que sugerían que algo había salido muy mal. Su fisiología está reaccionando mal al tratamiento estándar. Necesito a alguien que realmente sepa. La voz de Owen Lesson cortó el ruido y ella lo miraba directamente con una expresión que sugería que ahora no era el momento de hacer preguntas. ¿Tiene capacitación médica básica de emergencia de su certificación de carga, correcto? Quiero decir, sí, pero lo ha sido. Necesito un par de manos extra y todos los demás están ocupados. ¿Puede seguir las instrucciones sin entrar en pánico? Probablemente. Lo suficientemente bueno. Venid aquí. Lo que siguió fueron 30 minutos de intensa concentración que quemaron todas las demás preocupaciones. Lesson lo guió ayudándola, sosteniendo instrumentos, monitoreando signos vitales en el equipo. Apenas entendió, manteniendo a la paciente tranquila mientras ella trabajaba con una precisión que era francamente hermosa de ver. El investigador había estado expuesto a algo que estaba reaccionando con su bioquímica de una manera que la medicina humana no estaba diseñada para manejar. Wallace navegó por el tratamiento como si estuviera resolviendo una ecuación compleja, ajustando y adaptándose en función de los comentarios en tiempo real. Habla con él, instruyó a Owen mientras preparaba una inyección que parecía inquietantemente experimental. Manténgalo enfocado en algo más que su sistema cardiovascular tratando de organizar una revuelta. Owen, que no tenía idea de qué decirle a un investigador que potencialmente estaba muriendo, tomó por defecto lo único en lo que podía pensar. Entonces, una historia divertida. Accidentalmente le propuse matrimonio a mi enfermera la semana pasada felicitando su uniforme.